Acá tenemos una primera pantalla en la cual vemos que tenemos que hay una determinada localidad. La localidad puede ser, es el departamento o provincia, ¿no? Y localidad es la ciudad de que estamos tratando. Y el tipo de declaración, si son propiedades comunes o si son propiedades horizontales. Esto no cubre las propiedades rurales. Esto es exclusivamente para el medio urbano. La declaración es declaración jurada de caracterización urbana. Se indica el número de padrón y se le dice al sistema qué tipo de declaración se va a hacer. Con tres opciones. Que hayan construcciones, solamente hayan construcciones existentes. Que hayan construcciones existentes y que además se vayan a ejecutar nuevas construcciones. O que se haya realizado una demolición total. Acá encontramos datos que corresponden al propietario o al representante del propietario. Apellidos, nombres, domicilios, documento de identidad, forma de localizar a esta persona. Este es el declarante o representante, o propietario o representante del propietario. Acá vemos la parte, digamos, izquierda de una planilla que es un poco más larga que esto, por lo tanto va a estar presentada en 2 slides, en los cuales encontramos primero un numeral de líneas. El vigente quiere decir si es algo que existe y está registrado o va a ser registrado como nuevo. ¿En qué plantas está? Planta 0, planta 1. ¿Qué unidad corresponde? Las unidades son las unidades de vivienda. En este caso hay 2 casas. Hay una vivienda 1 y una vivienda 2. Destinos. Los destinos, hay una codificación de destinos. Ahí vemos algunos que aparecen claramente. La primera vivienda tiene asignado porche y garage. La segunda vivienda tiene aparecen también jardines, patios y azoteas. ¿Cuáles son las áreas edificadas que corresponden y las libres correspondientes? Del otro lado encontramos lo que ya habíamos visto: áreas edificadas, áreas libres. ¿Cuál es la categoría dentro de un procedimiento normalizado, dentro del software que le entregó la Dirección Nacional de Catastro al profesional? Están todas las normas incorporadas. Por lo tanto, las categorías tienen que cumplimentar las normas establecidas por el catastro. ¿Cuál es el estado de conservación del catastro? ¿Qué tipo de obra es? ¿En qué fecha fue construido? Y acá tenemos construcción y remanente. Esto es para las construcciones que han sido reformadas. Es bastante común que nosotros tengamos una construcción del año 40 y que en el año 50 y tantos se le hizo una reforma, en cuyo caso el profesional acá diría que fue algo construido, o sea, reformado en el 70, pero que el remanente, lo que no estuvo reformado, es de 1940. ¿Y cuál es la ubicación? Con unos deslizantes, que si es frentista, si está al fondo, como cualquier sistema o como cualquier formulario de detalles para realizar una tasación. Aquí vemos cuál es el resultado, qué es lo que se está indicando como situación futura. ¿Qué era lo que teníamos y qué es lo que vamos a tener en el futuro? Este es otro tipo de presentación. Cuando nosotros tenemos situación actual y futura, no como en el caso de las pantallas anteriores, que era simplemente una situación actual sin nada a futuro, nosotros vamos a encontrar que tenemos construcciones originales. Tenemos cosas que van a ser construidas, todavía no existen. Tenemos otras cosas que están siendo o son reformadas o han sido reformadas. Y tenemos también elementos que es muy posible que vayamos a demoler. El sistema permite manejar con todo esto. Acá nosotros encontramos las cuatro características. En la primera línea, lo que es la línea 1, tenemos 23 metros de área edificada del año 1980, categoría 1 y estado de conservación 1. En el segundo, nosotros tenemos una reforma, algo que fue reformado. Fue reformado en 1998 sobre una construcción de 1980. Ahí indica cuál es la área edificada, cuál es la categoría, cuál es el estado de conservación y qué tipo de obra es.
El tipo de obra es reforma, reforma sobre baldío, reforma sobre algo anterior. En la línea 3 tenemos algo que vamos a construir. Se van a construir 40 metros nuevos. Por supuesto, se supone, el estado de conservación siempre va a ser el mejor, lo que puede variar es la categoría. Y también vamos a demoler. Se van a demoler 12 metros cuadrados que van a tener que ser bajados de los registros catastrales. ¿Qué es lo que va a suceder? Esta declaración jurada en particular va a pasar como declaración jurada, va a realizar la modificación de valores, pero va a realizar las modificaciones de valores por la parte de construcción original, por la parte de reforma y por la parte de demolición. Pero el a construir recién se cargará después de que pase el periodo de 5 años que establece la ley. Ustedes ven acá determinados conceptos que hacen a la justificación política de las declaraciones juradas. Esa justificación pasa por varias frentes de argumentación. Primero, economía en la actualización. Este es un procedimiento muy económico para realizar la actualización. Básicamente, por lo que está establecido en el punto 5, abajo de esta línea. No hay costo para el catastro. Es esporádico. O sea, no se le está pidiendo a los propietarios que realicen una declaración jurada por año ni una declaración jurada cada 5 años. Tienen que presentar la declaración jurada cuando hay una actualización, cuando hay una operación catastral, cuando hay un ingreso de construcciones o cuando se va a registrar una operación en el registro de la propiedad. Es voluntario. Esto parecería algo extraño de indicar. Pero si nosotros analizamos cuáles son los orígenes, cuándo es que se exige la declaración jurada, del punto de vista formal, es prácticamente en todos los casos voluntario. Y si existe alguna excepción, son excepciones que lo único que hacen es confirmar la regla. Por ejemplo, nadie le pide a Catastro realizar una operación catastral si no es en forma voluntaria. O sea, nadie le pide a Catastro que haga un fraccionamiento, nadie le pide a Catastro que fusione 2 parcelas. No se establece que se va a registrar una nueva construcción. La nueva construcción, el hecho de construir, es un acto voluntario. Esas son las características que tenemos que analizar. Los hechos generadores de la necesidad de presentar la declaración jurada, salvo excepciones que no hacen más que confirmar la regla, son hechos voluntarios. Y también, salvo excepciones que no hacen más que confirmar la regla, prácticamente en todos ellos existe o un real movimiento de riqueza o una esperanza de movimiento de riqueza. Ya sea cuando se va a pedir que se realice una operación catastral. Si se fracciona un terreno, es para vender las fracciones. Si se fusiona el terreno, es porque algún tipo de obligación legal obliga a fusionar el terreno. Es el caso clásico de cuando se van a realizar construcciones en el terreno. Eso es un acto voluntario y ahí hay movimiento de riqueza. También cuando se va a construir. Es lógico. Hay necesidades y hay factores que llevan a que haya dinero involucrado en una construcción. Y cuando se va a presentar algo en el registro de la propiedad, ahí también. O hay un movimiento de riqueza o hay una expectativa de movimiento de riqueza. Básicamente lo que son compra-venta, promesas de compra-venta e hipotecas. Siempre hay dinero involucrado. Y tal como habíamos dicho, en relación con la economía de la actualización, no hay costo para el catastro. El catastro gasta la organización, no realiza ella misma los trabajos, no realiza ella misma las inspecciones. ¿Qué ventajas tenemos?
ventaja para el comercio inmobiliario. Primero, una ventaja importante que es que hay transparencia en el comercio inmobiliario. El comprador sabe lo que compra. El comprador, independientemente de que haya ido a ver la construcción, de que haya ido a ver la propiedad, un técnico le está diciendo que esa construcción es de determinado año, que fue reformada en determinado año, que exactamente las áreas que tiene, qué es lo que tiene permiso de construcción, qué es lo que no tiene permiso de construcción, sabe exactamente lo que compra. Da también una plataforma de seguridad. Acá hemos puesto la frase cada profesional en su tema. Sea en relación con la propiedad como hecho territorial, le corresponderá a arquitectos, ingenieros agrimensores, dependerá de cuáles son los programas de incumbencias que sean válidos en cada país. Ellos intervendrán en lo que es el tema territorial. Y el notario, escribano o abogado intervendrá en la parte legal del negocio que se está realizando. Y evita, cosa que sucede en muchos países, quizá no en todos, evita fraudes fiscales. Es bastante común que si nosotros tenemos que las construcciones no están declaradas, una compraventa diga que lo que se vende es terreno con mejoras. Tributa como baldío y esas mejoras pueden ser un edificio de 3 plantas. Por lo tanto, las mejoras ya han dejado en su momento de ser simples mejoras. Y estos 3 ítems de transparencia, seguridad y evitar el fraude fiscal perfeccionan la seguridad jurídica de las transacciones. Pero también tenemos otra cara de la moneda, que debemos de señalarla. ¿Cuáles son las desventajas relativas que tenemos? Bueno, por un lado solo se actualiza lo que se comercia. El periodo depende de los ciclos de comercio inmobiliario y oscila entre 5 y 30 años. En 5 sería el caso de localidades urbanas con una tremenda dinámica urbana, en la cual está todo moviéndose, vendiéndose, hipotecándose, arrendándose, ¿no? Hay gran cantidad de transacciones y hay una movilidad muy importante. Y 30 años es más o menos, por lo menos en el caso de Uruguay, es el promedio de cada cuántos años algo se hace con una propiedad. O sea, las propiedades se venden, se alquilan, se hipotecan, se hace una construcción en ellas por lo menos una vez cada 30 años. Eso hace que los lapsos sean laxos. Por otra parte, podemos decir, como dice el acápite, solo se actualiza lo que se comercia, por lo tanto solo se actualiza lo que se está moviendo, presuponiendo que el resto es un tanto crepuscular. Hay costo para el particular, y eso es cierto. El que contrata al profesional es el particular, y eso aumenta el costo de la operación. Pero siempre insistimos que las garantías de seguridad para el adquirente, por lo menos en los casos de compraventa, la garantía de seguridad para un adquirente de qué es lo que está comprando y cuáles son las condiciones en que compra lo que está comprando, mejoran la seguridad y ese costo creemos que está totalmente amortizado en ese sentido. También puede haber más de un profesional involucrado. Si no se requiriera una declaración jurada, bastaría con que un notario, escribano o un abogado hiciera el traslado del título. Y junto con el título iría todo el inmueble y todas las consideraciones territoriales del lugar geométrico que corresponde a la localización de ese título. Y eso en muchos lugares no gusta y puede traer inconvenientes. Y esos inconvenientes como amenazas externas. Una de ellas es el corporativismo. Es una amenaza muy fuerte. Básicamente el corporativismo de los grandes grupos profesionales. Si a un grupo profesional no le interesa que otro grupo se inmiscuya en sus actividades, vamos a tener problemas.
La forma de evitar esas amenazas externas es con una amplia labor de difusión y de convencimiento de las ventajas del sistema, apuntando a estándares más altos que aquellos dentro de los cuales miran las propias corporaciones. También como amenaza externa, pero esto ya entraría un poco en los términos dolosos, la voluntad de mantener la opacidad del sistema. En algunos países esto opera fuertemente en los mercados inmobiliarios. Pero también dentro de los catastros podemos tener unas amenazas internas. Una amenaza interna puede ser que no tengamos suficientes elementos como para ejercer el contralor de las declaraciones que se presentan. La dificultad para ejercer ese contralor. A eso debemos prestar especial atención. Porque si simplemente queda como un requisito más, lentamente podrá ir perdiendo su razón de ser. Es necesario que el sistema sea controlado, es necesario que las transgresiones eventuales que puedan realizarse o que pueda haber sean penadas como corresponde. Y dentro de muchas organizaciones, sobre todo organizaciones antiguas, organizaciones viejas, organizaciones que están muy enquistadas dentro de sí mismo, hay una especie de falta de concepto de función pública. En general, en muchos países el funcionario público no es nada proclive a ejercer acciones de contralor. Cuando una oficina no es una contraloría, resulta bastante difícil, podríamos decir, mover a la gente para que se sienta a gusto ejerciendo funciones de contralor. Para ello deberán establecerse sistemas que se pueden arreglar con las superioridades en las administraciones correspondientes, que pueden pasar por consideraciones especiales a los funcionarios que ejerzan funciones de contralor, garantías de seguridad en su trabajo y hasta eventualmente premios económicos para aquellos que realicen actividades de contraloría. Con esto, amigos, terminamos este tema de actualización por goteo para datos alfanuméricos, básicamente apoyado en el sistema o la experiencia de Uruguay. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en otro curso.